el misterio. Amado Maestro, hermosa nube blanca, ¿por qué somos tan afortunados de tenerte con nosotros? ¿Y por qué estamos nosotros contigo? Los por qué son siempre imposibles de responder. La mente supone que, siempre que es posible preguntar por qué, se puede responder. Pero esta es una de las hipótesis falaces. Nunca se ha respondido ningún por qué, ni es posible hacerlo. La existencia es, no hay por qué respecto de ella. Si preguntas, si insistes, puedes crear una respuesta. Pero será una respuesta inventada, no será verdaderamente una respuesta. Preguntar por preguntar es básicamente absurdo. Los árboles son. No puedes preguntar por qué. El cielo es. No puedes preguntar por qué. La existencia existe, el río fluye, las nubes flotan. No puedes preguntar por qué. La mente pregunta por qué, lo sé. La mente es curiosa. Quiere saber el porqué de todo. Pero esta es una enfermedad de la mente, y es algo que no se puede satisfacer porque, si respondes a un porqué, surge otro inmediatamente. Cada respuesta no hace más que generar más preguntas. Y la mente no quedará satisfecha hasta que se te haya brindado la última respuesta. Y no puede haber última respuesta. Con última respuesta, quiero decir que ya no puedes seguir formulando más porqués. Pero no hay posibilidad alguna de llegar a tal situación. Sea lo que se dice, adquiere relevancia un porqué. Este ha sido todo el absurdo esfuerzo de las filosofías. ¿Por qué existe este mundo? Entonces, pensaron y crearon una teoría acerca de él, que Dios lo creó. ¿Pero por qué lo creó Dios? Entonces, nuevamente, más teorías, hasta finalmente llegará. ¿Por qué existe Dios? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esta característica de la mente de preguntar continuamente por qué. Así como las hojas crecen de los árboles, los porqués surgen de la mente. Cortas uno y crecen muchos más. Puedes acumular muchas respuestas, pero la respuesta no llegará. Y, si la respuesta no está allí, la mente continuará buscándola. Por eso, esto es lo primero que quiero decirte. No insistas demasiado con los porqués. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué ansiamos conocer la causa? ¿Por qué queremos profundizar en una cosa y llegar al fundamento mismo? ¿Por qué? Porque, si conoces todas las causas, si tienes cada respuesta acerca de una cosa, te has transformado en su amo. Entonces, puedes controlarla. Con lo cual, la cosa deja de ser un misterio, pierde su maravilla. La has conocido, has eliminado el misterio. Y la mente es asesina, aniquiladora. Aniquila todo misterio. La mente siempre se siente cómoda con las cosas muertas. Con algo vivo, la mente se siente incómoda porque no puede dominarlo por completo. Lo vivo está siempre allí, impredecible. No se puede fijar el futuro con algo vivo, y no sabes a dónde irá, hacia dónde llevará. Con algo muerto, todo es seguro y está preestablecido. Te sientes cómodo. No te preocupas por ello. Estás seguro. Hay una profunda necesidad de la mente de tornar seguro todo, pues la mente tiene miedo de la vida. La mente crea la ciencia nada más que para aniquilar cualquier posibilidad de vida. La mente intenta encontrar explicaciones. Una vez que se encuentra una explicación, se disuelve el misterio. Preguntas por qué y te respondes. Entonces, la mente se siente cómoda. ¿Qué has logrado con ello? No has conseguido nada. Has perdido algo. Se ha perdido un misterio. El misterio te hace sentir incómodo porque es algo más grande que tú, algo que no puedes controlar, algo que no puedes usar como objeto. Algo que te abruma, que te subyuga, algo ante lo cual te sientes desnudo e impotente, algo ante lo cual simplemente disuelves. El misterio te da una sensación de muerte. Por eso tantas preguntas acerca de las causas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esto es lo primero que hay que recordar. Pero no creas que estoy eludiendo tu pregunta. No la estoy eludiendo, te estoy comentando algo sobre la mente. ¿Por qué hace preguntas? Y, si puedes conservar la sensación de misterio, te voy a responder. Si se conserva la sensación de misterio, responder no es peligroso, puede ser útil. Así, cada respuesta te guía hacia un misterio más profundo. Así todo esto se vuelve cualitativamente diferente.
Así, pides que no se te dé una explicación, porque aspiras a penetrar más profundamente en el misterio. Así, la curiosidad no es mental. Así, se transforma en pregunta, una profunda pregunta del ser. ¿Percibes la diferencia? Si estás buscando una explicación, eso es malo, y yo seré el último en satisfacer esa demanda, ya que si lo hiciera me transformaría en tu enemigo, por tornar muertas las cosas que te rodean. Siempre que te hable, ten en cuenta esto. Cualquier cosa que yo diga no está destinada a aniquilar tu pregunta, no está destinada a darte explicaciones. No me interesa darte respuestas. Más bien al contrario, me interesa que te vuelvas más inquisidor, más agudo para con los misterios. Mis respuestas te llevarán a hacer preguntas más profundas, y llegará un momento en el cual todas las preguntas caerán, no porque hayas obtenido todas las respuestas, sino porque toda respuesta es vana. Y, entonces, el misterio será total, estará por todas partes, por dentro y por fuera. Entonces, serás parte de él, flotarás en él, tú también te habrás transformado en un ser misterioso, y solo entonces las puertas se abrirán. Ahora, puedo responder por qué estoy contigo y por qué tú estás aquí conmigo. En primer lugar, no solo aquí y en este momento estás conmigo. Lo has estado antes. La vida es tan intrincada como la corriente de un río. La dividimos en pasado, presente y futuro, pero es solo una división con fines utilitarios. La vida no puede dividirse. El flujo de la vida es simultáneo. El río Ganges en su naciente, el río Ganges que atraviesa el Himalaya, el río Ganges en las llanuras, el río Ganges desembocando en el océano, es uno solo. Es simultáneo. El nacimiento y el fin, el comienzo y el fin, no son dos cosas separadas. Es una corriente. No es el pasado y el futuro, es un presente eterno. Hay que comprender esto profundamente. Ya has estado conmigo. Estás conmigo. No es una cuestión pasada. Si puedes permanecer en silencio, si puedes dejar un poco de lado tu mente, si puedes volverte una nube blanca situada encima de una colina, sin pensar, sino solo estando, lo sentirás. Has estado conmigo, estás conmigo y estarás conmigo. Este estar conmigo no es una cuestión de tiempo. Alguien le preguntó a Jesús, tú hablas de Abraham, ¿cómo lo conoces? Porque hay una gran brecha de tiempo entre la época de Abraham y la de Jesús, miles de años. Y Jesús dio una respuesta muy misteriosa, la más misteriosa que Jesús hubiera pronunciado jamás. Dijo, antes de existir Abraham, yo existo. Antes de existir Abraham, yo existo. El tiempo se ha disuelto. La vida es un eterno presente. Siempre hemos estado aquí y ahora, siempre y por siempre. Diferentes configuraciones, diferentes formas, por supuesto, diferentes situaciones. Pero hemos estado siempre, siempre. Los individuos son ficciones. La vida no está dividida. No somos como islas, somos uno. Es necesario sentir esta unidad y, una vez que la sientes, el tiempo desaparece, el espacio deja de tener sentido. De repente, te ves arrancado tanto tiempo como del espacio. Entonces, existes. Simplemente existes. Alguien le preguntó a Buda, ¿quién eres? Y Buda dijo, no pertenezco a clase alguna. Simplemente existo. Existo, pero no pertenezco a clase alguna. En este preciso momento, puedes vislumbrarlo. Si no estás pensando, ¿quién eres? ¿Dónde está el tiempo? Hay un pasado y un futuro. Entonces, este momento se transforma en la eternidad. Todo el proceso del tiempo no es más que una hora prolongado. Todo el espacio no es más que un aquí extendido. Entonces, cuando me preguntas por qué estoy aquí o por qué tú estás aquí, es porque es la única manera de existir. No podría estar en ninguna otra parte, así como tú no podrías estar en ningún otro lugar. Así es como nos hemos reunido. Tal vez no puedas verlo bien ahora. Para ti, los nexos no están tan claros, porque tu propio inconsciente no te resulta tan transparente, ya que no te conoces del todo. Te resulta conocida una décima parte de tu ser. Las restantes 9 partes permanecen en la oscuridad. Eres como un bosque con un pequeño claro. Han cortado los árboles y se ha generado un pequeño espacio en el cual se puede vivir.
Pero, más allá de este claro, está el bosque oscuro, cuyos límites no conoces. Y le tienes tanto miedo al bosque oscuro y a los animales salvajes, que nunca sales de tu claro. Pero este es solo una parte del bosque oscuro. Solo conoces una parte de tu ser. Te veo como tu oscuridad total, el bosque completo de ti. Y, una vez que percibo a un solo individuo en su totalidad, esto involucra a todos los individuos, pues ese bosque no está dividido. En esa oscuridad, los límites se unen, se fusionan y se hacen uno. Estás aquí. Si presto demasiada atención a un individuo, estoy concentrándome en mí mismo. Pero, aun haciéndolo, percibo permanentemente que tus límites se fusionan con los ajenos. Así que, para ciertos objetivos, puedo considerarte como un individuo, pero en realidad no es así. Cuando no estoy concentrado, simplemente te miro sin verte. Solo una mirada, después dejas de estar ahí. Tus límites se unen a los de todos los demás, y no solo con los contornos de hombres y de seres humanos, con árboles, con rocas, con el cielo, con todo. Los límites son ficciones. Por eso, los individuos son ficciones. Estoy aquí porque no podría estar en ningún otro lugar. Así es como la vida se me ha dado. Tú estás aquí porque no podrías estar en ninguna otra parte. Así es como se te ha dado la vida. Pero es difícil aceptarlo. ¿Por qué? Porque, cuando no puedes controlarla, la vida se torna más grande que tú. Si digo que estás aquí porque eres un gran buscador de la verdad, te sientes más tranquilo. Si estás aquí por ser un gran buscador de la verdad, el yo se siente satisfecho. Entonces, si quieres, puedes irte. Eres tú el que elige. Así, controlas ya vida, en vez de ser controlado por ella. Pero no digo eso. Digo que estás aquí porque la vida se te ha dado de esta manera. No podías haber elegido. No es tu elección. Aun si te vas, no sería tu opción. Nuevamente, sería el modo en que la vida se te da. Si optas por quedarte, eso tampoco es una elección. No es posible elegir, ya que solo se puede elegir con el yo. Cuando no se alimenta al yo, nos sentimos intranquilos, incómodos. Entonces, hay dos formas de estar en calma. Una es seguir alimentando al yo, la otra es simplemente dejarlo de lado. Y recuerda, la primera es una vía temporaria. Cuanto más alimentas al yo, tanto más demandará. Y esto no termina nunca. Así que te digo, la vida se ha dado de un modo tal que estoy aquí y tú estás aquí. Y se ha dado antes en muchas ocasiones, así como seguirá dándose de la misma forma. Si puedes darte cuenta de esto, de repente muchas más cosas se tornarán posibles. Si te das cuenta de esto, estarás más abierto, menos cerrado, más vulnerable, más receptivo. Entonces, no tendrás miedo. Y la vida podrá pasar por ti. Así, la vida se transforma en una simple brisa, y tú te conviertes en un cuarto vacío, y la vida viene y va, y tú lo permites. El secreto es permitirlo. El secreto de todos los secretos. Por eso enfatizo, insisto en que no estás aquí por una elección de tu parte. Yo tampoco estoy aquí por una elección mía. En lo que a mí concierne, no puede haber elección alguna, porque no lo estoy. En lo que a ti concierne, puedes sostener la ilusión de que estás aquí debido a tu elección, pero eso no es un hecho. Y yo no voy a alimentar tu yo, pues hay que destruirlo. En eso consiste todo el esfuerzo. ¿Cómo destruirte? Porque, una vez que se diluyen tus límites, eres infinito. Esto puede ocurrir en este preciso instante. No hay barreras para ello, solo tu resistencia. Mucha gente viene y me pregunta, ¿hemos estado contigo antes? Si digo que sí, se sienten muy bien. Si digo que no, se sienten desalentados y deprimidos. ¿Por qué? Vivimos en un mundo de ficciones. Estás aquí conmigo, esto no es tan importante. Has estado conmigo en el pasado, esto parece ser más relevante. Y te estás perdiendo este momento en el cual realmente puedes estar conmigo, ya que estar conmigo no es solo un fenómeno físico. Puedes sentarte a mi lado y aún más no estar conmigo. Puedes pegarte a mí durante años y no estar conmigo ni por un momento, porque estar conmigo solo significa que no existes.
Yo no existo y, si durante un momento tú tampoco estás allí, se producirá un encuentro. Dos vacíos se unirán. Recuerda, solo dos vacíos pueden encontrarse. No hay otra fusión posible. Siempre que hay una unión, se trata de dos vacíos fusionándose. El yo es muy sólido, demasiado sustancial para fusionarse. Entonces, puedes luchar, chocar, pero no puedes reunirte con otro. Puedes pensar que ese choque entre dos yoes es una reunión. Y es una especie de reunión. Se juntan, pero nunca están realmente juntos. Se encuentran y aún así no se encuentran. Se tocan uno al otro y aún así permanecen intactos. Tu vacío interior permanece como tierra virgen. No ha sido penetrado. Pero cuando el yo no está allí, cuando no sientes mucho yo, cuando no estás pensando para nada en ti, eso es lo que Buda llama anatta, no individualidad. Fue muy mal interpretado. En la India la gente hablaba de Atman, el sí mismo supremo. Todo el mundo buscaba el supremo sí mismo, la forma de transformarse en el sí mismo fundamental. Y entonces viene Buda y dice que no hay sí mismo que alcanzar y que es mejor la no individualidad. Su enseñanza no podía ser aceptada. Buda fue expulsado de su país. No se lo aceptaba en ninguna parte. Un Buda siempre es expulsado. A donde quiera que vaya, lo expulsarán, pues te golpea tan profundamente que no puedes tolerarlo. Dice que no existes. Cuando estás vacío, cuando no hay más que vacío, se produce el encuentro. Cualquiera que sea capaz de vaciarse se fusionará. Y esta es la única forma de hacerse uno con la existencia. Puedes llamarlo amor, puedes llamarlo devoción, puedes llamarlo meditación, o como más te guste. Tú estás aquí porque la vida se te ha dado así. Yo estoy aquí porque la vida se me ha dado así. Y recuerda, eres sabio, inteligente, calculador. Aun si fallas, lo harás con gran sabiduría. Lo racionalizarás. Dirás que no había nada que obtener. Cero encontrarás argumentos que oculten el hecho. Si estás alerta a esta posibilidad de fallar, entonces la fusión se hace posible de inmediato. Y digo de inmediato, porque no hay necesidad de posponerla. Y esto es importante, que la vida se haya desarrollado de tal manera que tú estés aquí. Millones de personas están allí y la vida no se les ha dado de esta manera. Eres afortunado, pero no hagas de esto alimento para el yo porque, si tu yo saca algo de esto y se hace más fuerte, habrás desperdiciado esa suerte. Tienes suerte, pero sigue siendo una posibilidad abierta. Puedes acceder a ella, o dejaría pasar. Y esto es raro por varias razones. Primero, es difícil sentirse atraído hacia una persona que está vacía. Es muy difícil, porque el vacío no constituye una fuerza tan magnética. Te sientes atraído hacia un hombre que tiene algo. ¿Por qué nos sentimos atraídos hacia un hombre que tiene algo? Porque tenemos deseos. También nosotros queremos tener algo. Te sientes atraído hacia un político que tiene poder porque aspiras al poder, es el poder lo que te atrae. Entonces, cualquiera que lo tenga se transforma en ídolo, en héroe. Te sientes atraído hacia una persona que tiene fabulosas riquezas. Como tú eres pobre, desde adentro persigues las riquezas. Entonces, cualquiera sea el que las posea se torna ideal. Pero ¿por qué debería uno sentirse atraído hacia alguien que no tiene nada? Esto es ser afortunado, una rara posibilidad. A veces, la vida transcurre en forma tal que te sientes atraído hacia alguien que no tiene nada, que está vacío. No vas a obtener nada de él. Tienes todo para perder con él. Es una apuesta. Es decir que eres un apostador. Por eso estás aquí. Y, si no lo apuestas todo, habrás de perder, pues esta apuesta no puede ser parcial. No se aceptan apuestas parciales. Esa no es la regla de este juego. Entonces, no te detengas. Apuesta todo lo que tienes. Es peligroso y riesgoso. Por eso digo que es raro sentirse atraído hacia Jesús. Muy pocos lo sienten. ¿Conoces la historia de Jesús? Solo 12 se sintieron atraídos, los 12 apóstoles. Y gente común. Algún pescador, algún leñador, algún granjero. Sin rasgos llamativos. Simplemente, gente común. ¿Por qué estas personas se sienten atraídas hacia Jesús?
Ser común es una característica poco frecuente, pues quienes no son comunes van tras una ilusión de yo, riquezas, poder, estatus. Un granjero, un pescador, un leñador, personas insignificantes, absolutamente comunes, que no buscan conseguir nada. Ellos se sienten atraídos hacia Jesús. Es raro ser común. Ser absolutamente común es algo realmente extraordinario. Se dice que los maestros Zen afirman continuamente: vuélvete común y serás extraordinario. Todo ser común trata de ser extraordinario. Esto es lo común. Sigue siendo ordinario. Esto implica no aspirar a nada, no buscar ningún logro, verdaderamente no estar orientado hacia ninguna meta, solo vivir momento a momento, navegando. A eso me refería cuando hablaba de andar a la deriva como una nube blanca. Tu estar aquí también es excepcional por otras razones, porque la mente humana siempre le teme a la muerte. Se apega a la vida, hay allí una sed de vida. Aún en la miseria, se apega a la vida, un temor profundo a la muerte. Y, cuando una persona viene a mí, en realidad está acercándose a la muerte, a la disolución. Seré un abismo para ella, un abismo sin fondo en el cual habrá de caer, y caer, y caer. Y no llegará a ningún lado. Si me miras profundamente, te sentirás mareado. Si clavas la mirada en mis ojos, verás el abismo, y el temor se apoderará de ti. Y el caer, y caer, solo piensa en la hoja que cae al abismo. Y el abismo es infinito, no tiene fondo, así que no puede llegar a ningún lado. Solo puede desaparecer. Cayendo, 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 desaparecerá. El viaje religioso comienza, pero nunca termina. Vienes a mí, caes en mí, desapareces, nunca llegas a ninguna parte. Pero en esa desaparición radica el encanto. Y jamás se ha conocido otro encanto, no hay allí ningún otro encanto. El encanto de la desaparición total. Tal como una gota de rocío desaparece en la mañana cuando sale el sol, o tal como en la noche brilla una lámpara de barro, viene un viento y la llama se apaga y aparece la oscuridad, la llama ha desaparecido y no puedes encontrarla por ninguna parte. Del mismo modo desapareces tú. Es raro buscar el suicidio. Esto es el suicidio real. Puedes matar el cuerpo en cualquier parte, pero no puedes matar el sí mismo en cualquier parte. Por eso, estás listo para el suicidio final, la aniquilación del sí mismo. Pero no tornes explicaciones todas estas cosas, no lo son. Siempre me opongo a las explicaciones. Si todo esto se te vuelve más misterioso, si todo esto se te torna más vago, cuanto más, mejor. Si tu mente se obnubila y no sabes qué es cada cosa, ese es el mejor estado. Amado maestro, como a todas las nubes, a las nubes blancas las dirige el viento. ¿Cuál es la dirección actual del viento? Hay potencialidades especiales en esta era. A las nubes blancas no las dirige el viento. El fenómeno de la dirección existe solo cuando hay resistencia. Si una nube blanca quiere desplazarse hacia el este y el viento sopla hacia el oeste, hay dirección, pues se produce una resistencia. Pero, si la nube no avanza hacia ningún lado, si le da lo mismo ir al este o al oeste, no hay resistencia. Si no existe una voluntad en la nube, el viento no puede dirigirla. Únicamente puedes dirigir cuando alguien no está dispuesto a flotar, a relajarse y dejarse llevar. Pero el fenómeno de la nube tiene el sentido mismo del dejarse ir. Si el viento señala al este, la nube ya está dispuesta, ya se pone en movimiento hacia el este. Ni siquiera tuvo la mera idea de no hacerlo, tampoco se le ocurrió negarse. Si la nube estaba volando hacia el oeste y el viento comienza a soplar hacia el este, la nube se desplaza hacia el este. El viento no la está dirigiendo, solo se necesita una dirección cuando hay oposición. La gente viene y me pide que la dirija, yo sé a qué se refieren. Me pide que la guíe, yo sé a qué se refieren. No están preparados. Si no fuera así, ¿qué necesidad tendrían de ser dirigidos y guiados? Alcanza que estés aquí conmigo, y todo sucederá. El viento sopla hacia el este y comienzas a dejarte llevar hacia el este. Pero pides ser guiado, demandas ser dirigido. Estás diciendo que te opones. Te niegas, sientes un rechazo, lucharás.
Y, si no hay voluntad de parte de la nube, ¿cómo podrías establecer una diferencia entre lo que es la nube y lo que es el viento? Solo existe un corte si hay una voluntad. Recuerda esto, que debe transformarse en tu esclarecimiento fundamental. El límite entre tú y yo existe a raíz de tu voluntad. Tú estás allí, dominado por una voluntad. Entonces llego yo y se produce un conflicto. Una nube carece de voluntad. Por lo tanto, ¿dónde está el límite? ¿Dónde termina la nube y empieza el viento? La nube y el viento son una sola cosa. La nube forma parte del viento, y el viento forma parte de la nube. El fenómeno es uno solo, indivisible. Y el viento sigue soplando en todas direcciones. Entonces, el problema no es elegir la dirección, sino cómo transformarse en la nube. El viento sigue soplando en todas direcciones. Se mueve, cambia. Siempre está corriendo de una punta a la otra. En realidad, no hay dirección, no hay mapa, todo está sin explorar. No hay nadie que lo guíe y le diga, ahora ve hacia el este, ahora hacia el oeste. Toda la existencia lo agita. Es una existencia agitada, dueña de todas las direcciones. Y, cuando digo todas las direcciones, quiero decir tanto las buenas como las malas, tanto las morales como las inmorales. Cuando digo todas las direcciones, quiero decir todas. El viento sopla en todas las direcciones. Esto siempre ha sido así. Entonces, recuerda, no ha existido jamás una época específicamente religiosa ni antirreligiosa. No puede haberla. La gente piensa así porque esto también le aporta ilusiones yoicas. En la India, la gente cree que, en los viejos tiempos, en las épocas antiguas, hubo una era religiosa sobre la tierra, y que ahora todo se ha corrompido, y esta sería la era más oscura. Esto carece totalmente de sentido. Ninguna época es religiosa, ninguna época es antirreligiosa. La religiosidad no tiene nada que ver con el tiempo, sino con las características de la mente. Entonces, no se trata de que si la nube se dirige hacia el este será religiosa, y si se dirige al oeste será antirreligiosa. No. Si la nube no tiene una voluntad, será religiosa, vaya donde vaya. Y, si la nube tiene una voluntad, entonces, vaya donde vaya, será irreligiosa. Y hay ambos tipos de nubes. Unas pocas que carecen de voluntad, millones que tienen sus voluntades, sus proyecciones, sus deseos y sus ideas. Estas últimas luchan contra el viento. Cuanto más pelean, más angustia se genera. Y la lucha no conduce a ningún lado, porque no se puede hacer nada. Luches o no, el viento soplará hacia el este y tendrás que desplazarte hacia el este. Solo puedes conservar la idea de haber luchado y ser un gran luchador. Quien lo comprende, deja de pelear. Ni siquiera intenta nadar. Se limita a seguir la corriente. Esta misma corriente que utiliza como vehículo, se hace uno con ella y se mueve con ella. A esto llamo entrega, que corresponde a lo que las antiguas escrituras mencionaban como la actitud del devoto. Entregado, no existes. Entonces, irás a donde el viento te conduzca. Careces de voluntad propia. Esto siempre ha sido así. En el pasado, había Budas, nubes blancas que flotaban. En el presente, hay Budas, nubes blancas que flotan. En el pasado, había locas nubes negras llenas de voluntad, deseo, futuro. También hoy están allí. Si tienes voluntad y deseo, eres una nube negra, pesada. Si no tienes voluntad ni deseo, eres una nube blanca, sin peso. Y ambas posibilidades están siempre abiertas. Depende de ti si permites o no dejarse llevar. No pienses en el tiempo y en la época. El tiempo y la época no tienen importancia. No obligan a nadie a convertirse en Buda, ni impiden que nadie se convierta en Buda. El tiempo y la época no tienen importancia. Permítete estar vacío y esta será la edad dorada. Déjate estar demasiado lleno de deseos y esta será la edad más oscura que sea posible, la Kali Yuga. Creas tu propio tiempo y tu época a tu alrededor. Vives en tu propio tiempo y en tu propia época. Recuerda, en este sentido, no somos contemporáneos. Jesús es antiguo. Puede ser que esté aquí, pero es antiguo. Vive tan eternamente que no se puede decir que sea moderno. No se puede afirmar que pertenezca a un fragmento de tiempo.
No forma parte del mundo de las modas que llegan y se van. Al vivir con lo absoluto, uno se torna absoluto. Al vivir con lo eterno, uno se torna eterno. Al vivir con lo limitado en el tiempo, uno se torna limitado en el tiempo. Pero la cuestión sigue siendo pertinente también en otro sentido. En todo el mundo, la gente tiene la sensación de que se aproxima una cierta era, un cierto momento, un cierto clímax, un crescendo. Como si algo fuera a explotar, como si estuviéramos llegando a un punto particular de la evolución humana. Pero me gustaría decirte que esto es nuevamente una ilusión yoica de la época. Toda era razona de esta manera. Con nosotros, algo está llegando a su culminación. Estamos aquí y algo especial está por suceder sobre la faz de la tierra. Esto siempre ha sido así. Se dice que, cuando Adán y Eva fueron expulsados de Jardín en Edén, Adán le comentó a Eva justo cuando cruzaban la puerta: estamos atravesando la mayor transformación que se haya conocido jamás en la historia. El primer hombre hablando y pensando, la mayor transformación. Toda época cree que las cosas van increciendo, hasta llegar a un punto final, en el cual todo explotará, y nacerán nuevos seres. Pero estas son esperanzas, ilusiones yoicas, poco significativas. Tú estarás en este lugar durante algunos años. Después vendrán otros y creerán lo mismo. Este crescendo no es algo a lo que accede la época, sino el ser individual. Se alcanza el clímax, pero siempre se lo alcanza con conciencia, no con un inconsciente colectivo. Nos evadimos permanentemente. Muchos empiezan a pensar en los demás para evitar pensar en sí mismos. Comienzan a pensar en la época, en el tiempo, en los planetas, en lo que habrá de ocurrir con la conciencia humana, solo para evitar descubrir el verdadero problema. ¿Qué ocurrirá con mi conciencia? El objetivo debe ser tu propia conciencia. Todo tiempo es bueno, todos los tiempos son buenos para eso.